Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy buenas tardes, muy buenas tardes. Para mí es, como siempre, lo disfruto a plenitud estar compartiendo con ustedes todas estas palabras nuevas de salvación. Y hoy, un día más, el Señor me lo permite y estoy sumamente agradecida con Él por esta labor que Él me encomendó, por la ayuda que Él me da para poderla cumplir y por la salud que me da para estar todas las semanas aquí frente a la cámara, trayéndole a ustedes todas estas cartas de amor que Él nos manda siempre. Hoy, como todos los jueves, vamos a ver la persecución y esto siempre del tema eventos del tiempo final, eventos del tiempo final. Bueno, vamos a empezar, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él tome control de este momento, para que abra los corazones y el entendimiento de todas las personas que quieren escucharlo o que pueden escucharlo. Y vamos a elevar una plegaria a Él para que ponga gracia en nosotros, delante de todas las personas, para que puedan recibir todo este mensaje de la mejor manera posible, porque no es gracia para mí, es gracia para Él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el galardón es de Él, la bendición es de Él, la honra y la gloria es de Él. Pero ustedes tienen que encontrar gracia en mí y que estas palabras que lleguen profundicen hasta lo más profundo de sus corazones. Amantísimo Padre, hoy estamos delante de tu presencia para suplicarte, para pedirte por favor que aumentes las personas que tengan que oír este mensaje, para que puedas llegar hasta sus corazones, hasta lo más profundo, para que puedan conocerte, entenderte, seguirte, aceptarte
y que seas el Rey de Reyes y el Señor de Señores que reine sus vidas. Así como lo hiciste con nosotros, Padre eterno, porque tú nos buscaste a nosotros primero, antes de que nosotros te encontráramos, hiciste posible que nosotros pudiéramos llegar hasta aquí, hasta el día de hoy. Todo el mérito es tuyo, Padre eterno, y te damos las gracias por habernos escogido y por escoger a todas las personas que se han de añadir a este grupo. Bendícelas, protégelas y guárdalas y abre su entendimiento para que puedan ser receptoras de estas bellas palabras de amor que tienes para nosotros. Te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la persecución. En Mateo 7:26 se presenta un cuadro frente a nosotros. Aquí la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, contra quien no se ha podido mostrar nunca acusación alguna sin que haya sido culpable de un solo crimen. Fue entregado por el gobernante Pilato a una muerte vergonzosa. ¿Pero quién fue el responsable? En el día de Dios, en presencia de todo el universo congregado, ¿quién sufrirá el castigo por este acto? ¿Aquellos que pretendieron ser el pueblo más piadoso en la tierra? Es triste ver cómo personas que fueron escogidas, que han sido escogidas, apostatan en contra de Cristo Jesús, en contra de Dios. Por eso tenemos que estar firmes en la fe. Y la única forma en que nosotros podemos estar firmes en la fe es escudriñando las Escrituras, aprendiendo cada día más de Él. Las escenas de la traición, traición y el rechazo a Cristo perpetradas en Jerusalén representan la escena que tendrá lugar en los días finales de la historia de este mundo, cuando Cristo sea finalmente rechazado. El mundo religioso se agrupará con el primer gran rebelde y rechazará el mensaje de misericordia en lo que se refiere a los 10 mandamientos y la fe de Jesús. No es nada diferente, no hay nada diferente de cuando Cristo estuvo en esta tierra a la actualidad. Siempre son rechazados y siempre son rechazados sus mandamientos, los mandamientos como los dicta la palabra de Dios, no como se enseña en los catecismos y en las iglesias pentecostales, porque esos están adulterados. Pero solo puede haber 2 clases, nada más que pueden haber 2 clases. Y cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente o con la marca de la bestia y su imagen. Cada persona elige como su general a Cristo o a Barrabás. Y todos los que se colocan al lado del desleal están bajo la bandera de Satanás y se les acusa de rechazar a Cristo y de proceder malignamente con él. Se les acusa de crucificar deliberadamente al Señor de la vida y de la gloria. Tenemos que ser muy cautelosos a la hora de tomar una decisión, porque hay gente que dice, no, esos 10 mandamientos los dieron en el Sinaí, los dieron para los israelitas, a nosotros no se cumple. Ya Cristo clavó los mandamientos en la cruz del Calvario, nosotros no tenemos por qué cumplirlos, ya no proceden. Y eso no es cierto, no es cierto. Todavía están en vigencia y van a estar en vigencia por los siglos de los siglos, porque ese es el carácter de Cristo y nosotros tenemos que aprender del carácter de Cristo. Vamos a leer Romanos 7:12, Romanos 7:12, que dice así: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Repito, Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Dios tiene una controversia con el mundo y con los profesos cristianos que aceptan las invenciones del gran apóstata, que están preparadas para complacer a cada congregación en el mundo cristiano que desecha la ley de Dios, que según el Espíritu de Dios
es justa, santa y buena, como lo acabamos de leer. La escena del recinto del Tribunal de Jerusalén es un símbolo de lo que sucederá en las escenas finales en la historia de la tierra. El mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, el ladrón, el apóstata, el asesino. Si acepta a Satanás y sus falsedades, se identificará con el padre de todos los mentirosos y con todos los que son desleales. Mientras tanto, se alejará de un personaje que es nada más ni nada menos que el Hijo del Dios infinito. ¿Cuán solemne será esta escena cuando el mundo sea finalmente llamado a juicio ante el gran trono blanco para rendir cuentas por haber rechazado a Jesucristo, el mensajero de Dios para nuestro mundo? ¿Qué ajuste de cuentas tendrá que hacerse por haber clavado en la cruz a aquel que vino a nuestro mundo como una carta viviente de la ley? Él vivió la ley gubernamental de Dios. Él fue la expresión de su carácter. Y los hombres que ahora rechazan la ley de Dios crucifican una vez más al Hijo de Dios. Se identifican con aquellos que entre los ladrones lo crucificaron en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que tener muy claro, porque si rechazamos la ley de Dios, si rechazamos sus mandamientos, estamos alineándolos del lado del gran apóstata. Y nosotros no lo entendemos así, no lo entendemos así. El mundo no está mejorando, no está mejorando. Los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:13. 2 de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Repito, malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si yo creo una mentira, voy a repetirla. Y entonces se hace como una avalancha. La mentira se propaga, y cuando nos damos cuenta, hasta nosotros mismos nos creemos esa mentira. Y nosotros pensamos que el mundo va a mejorar y no va a mejorar. El mundo no se regenerará hasta que Dios salga para castigar al mundo por su iniquidad. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a los muertos. Las escenas de la traición, el rechazo, la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y volverán a ser en escala inmensa. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Los engaños del enemigo de Dios y del hombre tendrán gran poder. Los que hayan dado sus afectos a cualquier líder que no sea Cristo, se hallarán dominados en cuerpo, alma y espíritu por una infatuación tan fascinadora que bajo su poder las almas se apartan para no escuchar la verdad y creer una mentira. Porque es más fácil, yo siempre se los he dicho siempre, es más fácil creer la mentira que creer la verdad. ¿Por qué? Porque me conviene más escuchar la mentira que creer la verdad. Y así quedamos entrampados y quedamos cautivos mediante sus acciones que claman: soltadnos a Barrabás y crucificad a Cristo. Porque cuando estamos rechazando a Cristo, no nos damos cuenta que estamos prefiriendo a Barrabás y crucificando a Cristo. Pero ahorita, en este momento es que uno toma esa decisión. Se están repitiendo las escenas que se desarrollan cerca de la cruz.
En las iglesias que se han apartado de la verdad y la rectitud, se está revelando lo que la naturaleza humana no puede hacer y hará. Cuando el amor de Dios no es un principio estable en el alma. No debemos sorprendernos de cosa alguna que suceda ahora. No debemos maravillarnos del desarrollo que puede alcanzar el horror, porque van a ser horrores los que se van a ver. Los que pisotean con sus profanos pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu de los que insultaron y traicionaron a Jesús. Sin ningún remordimiento de conciencia, ejecutarán los actos de su padre, el diablo. Harán la misma pregunta que salió de los traidores labios de Judas. ¿Qué me queréis dar si os entrego a Jesús el Cristo? ¿Qué me queréis dar si los entrego? El diablo me puede dar bienes materiales, me puede dar un montón de cosas, pero estoy entregando a Cristo. Y cuando ya me tenga en sus manos, me va a destruir a mí también. Por eso no debemos aceptar sus engaños. Aquellos que escogen la soberanía de Satanás revelarán el espíritu del amo que han escogido, del que causó la caída de nuestros primeros padres. Rechazaron al divino Hijo de Dios, la personificación del único Dios verdadero que poseía la bondad, la misericordia y el amor incansable, cuyo corazón estaba enternecido por los pesares humanos, y aceptaron un asesino en su lugar. Él vino a redimir el mundo, Él vino a salvarnos, Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a sanar a los enfermos. Y todos, absolutamente todos, vieron lo que Él estaba haciendo y prefirieron al asesino que a Cristo Jesús. Y en la actualidad, en nuestra vida, vemos la misericordia, la bondad, el amor incansable que tiene para nosotros y sin embargo lo rechazamos. Al hacerlo, las personas mostraron lo que la naturaleza humana puede hacer y hará. Cuando el Espíritu de Dios ya no se interponga y se aleje, y los hombres estén bajo el gran apóstata. En la misma proporción con que se niega y se rechaza la luz, será el concepto erróneo y los malos entendidos. Aquellos que rechazan a Cristo y escogen a Barrabás bajo un engaño, obrarán bajo un engaño ruin. Las declaraciones erróneas y falsas aumentarán bajo una rebelión ostensible. Si en la actualidad nosotros que estamos viendo cosas horrendas, porque estamos viendo cosas horrendas, y todavía no se ha retirado el Espíritu de Dios, porque se va retirando poco a poco. ¿Qué va a pasar cuando esté completamente retirado? ¿Qué faltará por ver? ¿Qué horrores se van a ver? De aquellos que audazmente testifiquen por Cristo, los hombres oirán verdades sagradas que nunca antes se oyeron. La semilla de la verdad se arraigará en algunos corazones. El poder transformador de Dios atraerá a las almas de las tinieblas a la luz. Algunos de los mismos hombres en los jurados, abogados, jueces, abrazarán la verdad y a su vez por su lealtad a todos los mandamientos de Dios. Sobre todo el mandamiento del sábado, que siempre ha sido y será cuestión de prueba. Confesarán a Cristo ante reyes y gobernantes. Cristo muestra que si el poder controlador del Espíritu de Dios, que sin el poder controlador del Espíritu de Dios, la humanidad es un poder terrible para el mal. Si Él lo dijo en los tiempos de Noé, van de continuo hacia el mal. Vamos de continuo hacia el mal. Y sin el poder controlador de su Santo Espíritu, va a ser peor. La incredulidad,
el odio del reproche, suscitarán influencias satánicas. Los principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se unirán en un temerario compañerismo. Se aliarán contra Dios en las personas de sus santos, mediante falsedades y engaños. Desmoralizarán a los hombres y mujeres que según todas las apariencias parecen creer en la verdad. Y no faltarán testigos en esta obra terrible. No hay peor cosa que los que conocen la palabra de Dios y apostatan, porque ellos tienen el conocimiento de la palabra y tienen el poder engañoso. Entonces, mezclan la mentira con la verdad, trayendo confusión y caos a las personas. Y estas le van a creer porque mezclan la mentira con la verdad. Y entonces él va a ser peor el engaño. Vamos a leer Lucas 21, 16, 19. Lucas 21, del 16 al 19. Dice así: mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Repito, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Cristo restaurará la vida y engalanará a los justos con la salvación y la vida eterna. Después se hablará del fin del mundo. Jesús vuelve a Jerusalén, la ciudad entonces sentada con orgullo y arrogancia, que dice: yo sentada como reina no veré llanto. Vamos a leer Apocalipsis 18, 10 y 18, 7, que ahí está. Cuando ella se ha glorificado y vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. ¿Por qué? Porque Satanás los ha llenado de bienes materiales. Entonces se sienten como la reina, con todo el poder. Y no necesitan a Dios. Y no necesitan a Dios. Y dice: yo sentada como reina no veré llanto. Cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, él ve que así como ella fue entregada a la destrucción, el mundo será entregado a la ruina. Las escenas que ocurrieron en la destrucción de Jerusalén se repetirán en el grande y terrible día del Señor, pero de una manera más tremenda, porque eso ocurrió en Jerusalén, nada más en esa ciudad. Pero esa destrucción va a ser a nivel mundial, en toda la tierra va a haber destrucción. Y no va a haber dónde esconderse. Y no va a haber dónde escapar de la ira de Dios. Cuando los hombres abandonan toda restricción e invalidan la ley de Dios, cuando establecen su propia ley pervertida y tratan de forzar la conciencia de los que honran a Dios y guardan sus mandamientos para que pisoteen la ley divina, hallarán que la bondad de la cual se han burlado se agotará. Porque ahorita nosotros podemos hacer casi todo el daño que nosotros queramos y no hay consecuencias. O las consecuencias son mínimas. Entonces creemos que eso va a durar para siempre. Pero va a llegar el momento en que no suceda así. Entonces es cuando vamos a estar en serios problemas. El ojo de Cristo ve la retribución que recibirán los adversarios de Dios.
La destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá al mundo. Y la advertencia que entonces dio Cristo continúa resonando a través de los siglos hasta nuestros días. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Vamos a leer Lucas 21, 25 y 26. Lucas 21, 25 y 26. Que dice así. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vuelvo a leer. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Serán conmovidas. Y si ellos traspasan sus límites, habrá destrucción en su camino. Nosotros ya hemos visto en programas anteriores que entre más peque el hombre, más avanza el enemigo en destrucción. Más avanza el enemigo en destrucción. Y él es el que mueve todas esas cosas que van a ocurrir. Nosotros hemos visto en la actualidad los tsunamis que han acontecido en diferentes partes del mundo y los destrozos que hacen. Pero eso no va a ser nada en comparación de lo que va a ocurrir en los tiempos del fin. Harán naufragar a los barcos que navegan sobre las aguas tranquilas y con el precio de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de arrepentirse. Vamos a leer Lucas 21, 26 al 28. Lucas 21, bueno, el 26 ya lo habíamos leído. Vamos a leer 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Repito, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Porque vuestra redención está cerca. Con Satanás a la cabeza para imbuirlos de su espíritu, los hombres pueden afligir al pueblo de Dios, causarle dolor y quitarle su vida temporal, pero no pueden tocar la vida que está escondida con Cristo. No nos pertenecemos, nuestras vidas le pertenecen a Dios, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que somos le pertenece a Dios. En cuerpo y alma hemos sido comprados mediante el precio que se pagó en la cruz del Calvario. Y debemos recordar que estamos en las manos de aquel que nos creó. No importa qué hagan los hombres impíos inspirados por Satanás. Debemos descansar en la seguridad de que estamos bajo la protección de Dios y de que Él nos va a fortalecer mediante su espíritu para que podamos resistir, No hay mayor evidencia de que Satanás está obrando que cuando los que profesan haber sido identificados para servir a Dios persiguen a sus semejantes porque no creen las mismas doctrinas que ellos sostienen. Lo hacen a uno a un lado, si uno se da cuenta. Ya no quieren compartir con uno porque uno es aburrido. Ya no quieren venir a la casa de uno porque qué pereza. Ya no quieren invitarlo a uno a compartir con otras familiares porque qué pereza. Es gente muy aburrida. Y nos apartan y nos hacen un lado. Pero no importa, no importa.
Estos mismos se alzarán con furia contra el pueblo de Dios para declarar que es verdad lo que saben, que no lo es. De este modo podrán de manifiesto que quien los inspira es el acusador de los hermanos y asesino de los santos de Dios. Pero si Dios permite que los tiranos nos traten como los sacerdotes trataron a su hijo, ¿abandonaremos nuestra fe y nos lanzaremos en perdición? Dios permite que estas cosas ocurran, no porque no se preocupa de nosotros. Vamos a leer el Salmo 116:15 a ver qué nos dice el Señor. Y dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Qué importa si nos quieren matar? No importa que nos quieran matar, no importa que nos desprecien. Entre más nos envilezcan, más grandes somos a los ojos de Dios, porque es estima, nosotros somos estima a los ojos de Jehová. Vamos a leer el Salmo 72 del versículo 12 al 14. Salmo 72 del versículo 12 al 14. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Repito, porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Ante sus ojos. Se acerca el tiempo en el que Él dirá, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no más encubrirá sus muertos. Puede ser que hombres que pretenden ser cristianos defrauden y opriman ahora al pobre, roben a las viudas y a los huérfanos, se inspiren de ira satánica porque no pueden dominar la conciencia de los hijos de Dios. Pero por todo esto los llamará a juicio. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. No pasará mucho tiempo antes de que ellos estén ante el juez de toda la tierra para rendir cuentas del dolor que han causado a los cuerpos y a las almas de los que forman la herencia divina. Pueden ahora permitirse falsas acusaciones, pueden ridiculizar a aquellos que Dios ha señalado para hacer su obra, pueden enviar a los creyentes de Dios a la cárcel, a los trabajos forzados, al destierro, a la muerte, pero por toda angustia ocasionada, por toda lágrima vertida, tendrán que dar cuentas. Tendrán que dar cuentas. Vamos a leer Apocalipsis 18, del 6 al 8. Del 6 al 8. Dice así: dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle en tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Lo repito, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble.
cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle en tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. El Señor que la juzga. Los estatutos humanos, las leyes elaboradas por los agentes satánicos con el pretexto de fomentar el bien y restringir el mal, serán exaltadas en tanto que se despreciarán y pisotearán los sagrados mandamientos de Dios. Y todos los que por obediencia demuestran ser fieles a la ley de Jehová, deberán ser presentados para afrontar arrestos y serán llevados ante asambleas, cuya norma no será precisamente la elevada y santa ley de Dios, sino que han decretado leyes rigurosas, inspiradas por aquel cuyos rasgos se manifestaron en el juicio de Cristo. Vamos a leer Juan 19:7. Juan 19:7, que dice así: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Repito, los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pues eso va a pasar al final de los tiempos, cuando nosotros seamos juzgados ante las autoridades humanas, ¿verdad? Y ellos no nos van a aplicar la ley de Dios, nos van a aplicar sus propias leyes, porque ellos dicen: tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque ella dice que es hija de Dios. ¿Cómo se le ocurre a María Elena decir que ella es una hija de Dios? Jamás, jamás. Si yo me acuerdo todas las cosas malas que ella hizo. En estos extremistas religiosos tenemos una demostración de lo que puede hacer la humanidad cuando, teniendo la palabra que ilumina todo que viene al mundo, trabaja directamente en oposición a ella, independientemente de las consecuencias o del justo castigo que caerá sobre sus inmediatos o sobre ellos mismos. Cuando uno está en esas ardides, uno no le interesa si uno va a devolverse todo en contra de uno mismo. No, le aplico la ley, y no la ley de Dios, sino la ley humana, para que reciba el castigo, porque el que la hace la paga. Eso es lo que está sintiendo la humanidad en ese momento. Y en ese momento se pone en controversia la palabra de Dios contra la palabra del hombre. Los mandamientos de Dios contra los mandamientos creados por el hombre, que nosotros sabemos que el cuarto mandamiento no es honrar a padre y madre. El cuarto mandamiento es el día sábado del Señor, y que vino el enemigo a cambiar los tiempos y la ley para confundirnos. Pero la gente dice: no, el Papa tiene autoridad. Y a esa autoridad Dios se la dio y pudo cambiar la ley. Dígame, ¿en cuál estado gubernamental se puede cambiar una ley así porque sí? En ninguno, en ninguno. Muchísimo menos la ley de Dios. Y esa es una ley dada por Dios. El reino de las tinieblas se está extendiendo por todo el mundo y está abarcando toda la esfera de acción de los hombres. Los espíritus malignos están trabajando eficazmente en las mentes para llevarlas a la apostasía, sin importar el método que tenga que usar. El espíritu del mal impulsa a los hijos de rebelión. Un espíritu demoníaco toma posesión de los hombres en nuestro mundo. Cambian la propensión animal depravada con la inteligencia humana y desnaturalizada, y le convierten en demonios humanos.
tan detestables a la vista de Dios como los atributos incuestionables de las inteligencias satánicas educadas para destrozar, para destruir a los hombres criados según la similitud divina. Porque no pueden controlar la conciencia de sus hermanos ni forzarlos a ser desleales a la santa ley de Dios. Y ese va a ser el pleito. Quieren que uno claudique, que uno vaya en contra de la ley de Dios. Y eso no puede ser. Satanás no fue un prototipo austero de la humanidad. Había sido uno de los ángeles más encumbrados al lado de Cristo. Toda su belleza, su inteligencia y su excelencia derivaban de Dios, pero usó mal el poder que le dieron y aún lo emplea con una energía creciente. Ese conocimiento adquirido, al envenenar su mente, impulsar la maldad y abusar del poder para destruir y herir la herencia de Dios, comprueba la osadía de la humanidad y el trato satánico y cruel de los hombres contra sus semejantes. Cuanto más dolor ocasionan, más completa será su obra de destruir la herencia de Dios y mayor será el gozo que le proporcionarán al apóstata caído. El mundo está representado en las iglesias apóstatas, que están hollando la palabra de Dios, transgrediendo su santa ley. No saben de qué espíritu son, ni tampoco el fin del oscuro túnel por el que avanzan. Están apresurando el paso, engañados, alucinados, ciegos hacia la primera y la segunda muerte. La inmensa marea de la voluntad y la pasión humana los está conduciendo a cosas con las que ni soñaron cuando desecharon la ley de Jehová por las invenciones del hombre para causar opresión y sufrimiento a los seres humanos. Cuando uno está rechazando el sábado, que es el verdadero día de Dios, está rechazando la santa ley de Dios. Y eso nos hace inhumanos, y nos lleva por cosas que ni soñamos cuando desechamos la ley de Jehová. Los gobernantes malvados y las iglesias apóstatas se han convertido al mundo y simplemente muestran lo que harían en la actualidad si tan solo se atrevieran. Si Cristo estuviera en la tierra hoy, no lo desearían más que la nación judía en su primer advenimiento. Los gobernantes y maestros que por sus enseñanzas corruptas han hecho tambalear a las almas, los políticos, los senadores, los gobernadores, todos aquellos que pudieran haber comprendido las profecías, pero que no estudiaron ni investigaron para ver si se adaptaban a este tiempo y se aplicaban a ellos mismos. Caerán en la trampa, estarán perdidos para siempre. Serán repentinamente destruidos y sin remedio. No les interesa saber nada de las escrituras. Y uno les habla de las escrituras, y uno les lleva libritos, y uno les lleva versículos, y uno les lleva prédicas, y les lleva de todo. Ay, sí, qué lindo, sí, la voy a leer, sí, la voy a oír, sí, me encanta eso, y ahí quedó guardada para siempre. No les interesa, no quieren sacar el tiempo. Vamos a leer Lucas 22 del 64 al 65. Y vendándole los ojos lo golpearon en el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. Repito, esto se lo hicieron a Cristo. Y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas cosas injuriándole. Y eso es lo menos que le hicieron. Eso es lo menos, aquí es lo menos que le hicieron. Aquí vemos que por medio de la envidia, los celos, el fanatismo religioso, los profesos hombres rectos pueden participar del espíritu de Satanás para llevar a cabo sus propósitos malvados. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia
y su descendiente. Tú le herirás en el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Esta enemistad se reveló tan pronto como el hombre transgredió la santa ley de Dios. Su naturaleza cambió y se volvió perversa. Se puso en armonía con el príncipe de las tinieblas y formó una alianza. No nos damos cuenta que en el momento que estamos rechazando la ley de Dios, estamos del lado de Satanás y que vamos a ir endureciendo nuestros corazones para hacer maldades. Y sin embargo, no queremos entender. No hay guerra entre Satanás y el pecador, ni entre los ángeles caídos y el hombre caído. Ambos poseen los mismos rasgos. Ambos son perversos por la apostasía y el pecado. Siendo este el caso, que todos los que lean estas palabras comprendan, por cierto, que donde existe transgresión contra la santa ley de Dios, siempre habrá alianza contra el bien. Si yo me alío contra la gente que piensa que rechaza la ley de Dios, me pongo en contra del bien. Los ángeles caídos y los hombres malos se unirán en desesperada solidaridad. Satanás inspira a los infieles a trabajar en armonía con su espíritu. Cristo ha prometido acometer de lleno en el conflicto contra el príncipe de la potestad de las tinieblas y aplastar la cabeza de la serpiente. Todos los hijos de Dios son sus escogidos, sus soldados, que luchan contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en el aire. Es un conflicto persistente que no tendrá fin, hasta que Cristo aparezca en la segunda vez, sin pecado, para salvarnos y derrotar totalmente a quien ha destruido tantas almas por medio de su magistral poder engañoso. Jesús se abstuvo de seguir una conducta que provoca una crisis innecesaria en su vida y acortará su obra. La oposición de los sacerdotes y gobernantes en Jerusalén había apartado de en medio de ellos al poderoso sanador. Durante un tiempo, él se limitó a llevar a cabo su obra en Galilea. Con frecuencia, él mismo dejaba un campo de labor a otro, a fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Cuando fue rechazado en Nazaret y sus mismos compatriotas quisieron matarlo. Bajó a Capernaum y vamos a leer Lucas 4:32 para ir terminando. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Pero no había de ser presuntuoso ni precipitarse al peligro, ni tampoco apresurar la crisis. Sabía que iba a ser blanco del odio del mundo. Sabía que su obra le conduciría a la muerte. Pero exponerse prematuramente no habría sido obrar según la voluntad de su Padre. Debemos aprender la lección. Con el correr del tiempo enfrentamos en una oposición que se hará más y más intensa. A medida que en diferentes lugares se suscita enemistad contra los que observen el día del reposo del Señor, podría resultar necesario que el pueblo de Dios se traslade de estos lugares a otros donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios no les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde a causa de hombres impíos su influencia se anule y su vida corra peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de vida y donde las oportunidades para predicar sean más favorables. Hay un amplio campo donde trabajar por la salvación de las almas, y a menos que la lealtad a Él lo requiera, los siervos del Señor no deben poner en peligro su vida. La persecución no debe desanimarlos, sino que cuando su obra sea limitada en un lugar, deben buscar otro donde puedan continuar trabajando por la salvación de las almas. Donde haya personas que sus corazones no se hayan endurecido,
por la incredulidad contra la verdad. Cristo sigilosamente se traslada a pie de un lugar a otro. Sabía que algunos que escuchaban su palabra recibían con alegría las verdades que él enseñaba. Después de su ascensión, muchos que durante su ministerio habían escuchado sus palabras confesaron abiertamente que creían en él como hijos de Dios. Creían en él como hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros creamos en él, que nosotros lo sigamos, que nosotros proyectemos nuestro deseo de estar con él, donde vean a Cristo en nosotros, donde la paz que nosotros irradiamos sea proyectada a los demás. ¿Que vamos a tener problemas? Sí. ¿Que vamos a luchar contra enfermedades? Sí. ¿Que vamos a ser rechazados? También. Pero debemos seguir adelante con paso firme. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y Él nos lo prometió. Y Él nos lo prometió. Así es que no debemos arrepentirnos, porque lo leímos en Lucas 21, 16 al 19, dice, seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes, amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y ojalá podamos con nuestra paciencia y con la ayuda de Cristo salvar a muchas almas más que Dios pone en nuestro camino. Pero tenemos que aceptar los mandamientos de Dios, porque ese al final de tiempo va a ser la gran controversia. Los que rechazan y los que aceptan los mandamientos de Dios. ¿De qué parte estamos? ¿De parte del sanador? ¿De parte del bondadoso y misericordioso? ¿O de parte del engañador, del asesino y mentiroso? Nosotros tenemos que tomar la decisión y es ahora. Así es que los invito a que estudien la palabra, a que repasen todas las enseñanzas que nosotros damos. Se encuentra en YouTube, en Laicos en Acción. Ahí están todos los mensajes y cartas de amor que Dios nos ha enviado a través de todo este tiempo. Están ahí a su disponibilidad para que usted pueda aprender cada día más de Dios sin mentiras, sin engaños y sin confundir la verdad con la mentira. Que Dios me los bendiga grandemente. Este fue el tema para hoy. Ha sido un placer para mí presentárselos y que sea de mucha bendición para ustedes como lo fue para mí. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere y bendiciones para todos. Y aunque